Bienvenidos a una edición más del Tecnomaratón. No quiero iniciar sin antes darle las gracias a mis queridos amigos de Microsoft Venezuela, a Moisés y a Yuja, que me veo por allí, por haberme invitado prácticamente a reaparecer en estas lides de lo que es las charlas con las comunidades técnicas. Yo voy a hablarles hoy un poquito sobre lo que es el almacenamiento de datos en Windows Phone 8, cómo nosotros podemos manejar los datos dentro de nuestra aplicación en un formato relacional. La mayoría de ustedes saben que nosotros en Windows Phone, desde el lanzamiento de Windows Phone 7, nosotros teníamos la posibilidad de manejar datos a través de manejo de archivos. Pues bien, desde Windows Phone 7.5 se incorporó la posibilidad de manejar datos relacionales, ¿ok? Desconectándonos un poco de lo que es el modelo de aplicaciones tradicionales, donde nosotros teníamos por ejemplo, un Management Studio de SQL Server, donde nosotros creábamos nuestras tablas y todo eso. Aquí vamos a trabajar un poquito más a la antigua, utilizando clases simples que me van a referenciar a mí a un objeto de base de datos. Vamos a... Denme un segundito mientras estoy trabajando acá para chequear lo de los dispositivos. Moisés, tienen que darme acceso a manejar la presentación. Ok, dame un momento, ya estamos resolviendo ese inconveniente. Si no, déjame ir yo subiendo. Pero es que debería tener, ¿no? Aquí tengo. Sé que tengo tiempo que no utilizo Live Meeting. Oscar, en la parte inferior izquierda tienes la flecha prueba, deberías tener acceso a mover la presentación, aunque no fuiste tú el que la cargó. Ok, listo, es que no la tenía activa. Listo, entonces esta es la agenda con la que vamos a estar trabajando en la próxima hora. Vamos a ver un poquito de la arquitectura, lo que es el manejo de estos datos, y vamos directamente a sumergirnos dentro de lo que es cómo podemos operar los datos desde nuestras aplicaciones Windows Phone 8 a través de lo que se conoce como Data Context. Luego vamos a hablar un poco sobre LinkU to SQL, cómo funciona dentro de Windows Phone, tomando en cuenta que LinkU to SQL está en el mercado desde hace ya aproximadamente 5 o 6 años. Ahora tenemos un subconjunto de LinkU to SQL para Windows Phone. Vamos a aprender a diferenciar también cómo se maneja todo este tema de bases de datos a nivel de dispositivos Windows Phone. Luego vamos a ver unos ejemplos allí de operaciones CRUD básicas, operaciones sencillas de manejo de creación, actualización, eliminación y obtención de registro de una base de datos. Y luego vamos a abrir un set de preguntas y respuestas. De todas maneras, quienes tengan preguntas por allí pueden irlas colocando sobre el panel de preguntas y respuestas. Y bueno, las que puedan responder Moisés, las que puedan responder los moderadores, las responden por allí y yo tomaré las que queden, ¿no? La arquitectura. Tenemos que tomar en cuenta que para almacenar y recuperar información de una base de datos local, las aplicaciones de Windows Phone van a utilizar LinkU to SQL, ¿ok? O LinkU to SQL, LinkU y SQL. Este subconjunto de LinkU lo que nos hace es proporcionarnos un enfoque orientado a objetos para poder trabajar con los datos de nuestra aplicación, ¿ok? Este señor, LinkU to SQL, nos va a proporcionar un modelo de objetos que nosotros vamos a poder manejar en tiempo de ejecución, ¿ok? Este modelo de objetos, valga la redundancia, se compone principalmente de un objeto que se llama Data Context, ¿ok? Y se encuentra dentro del namespace System Data LinkU Data Context. Aquí en la lámina tienen ustedes una
una imagen, ¿ok? Donde pueden visualizar del lado izquierdo de sus pantallas la aplicación, y dentro del runtime o del hilo de ejecución de la aplicación vamos a tener nosotros nuestro data context que va a estar trabajando, lo vamos a estar operando a través de LINQ. Y con LINQ nosotros vamos a tener el runtime que nos va a proporcionar el acceso almacenado en nuestros archivos de base de datos dentro del almacenamiento aislado, el isolated storage, ¿ok? Recuerden que una de las premisas de Windows Server, de Windows Phone, es que no importa lo que nosotros hagamos, nuestras aplicaciones siempre van a estar, nuestras aplicaciones, nuestros datos siempre van a estar seguros, porque la información que se está manejando solamente se va a poder operar desde dentro de ese contexto. Es decir, yo no puedo operar desde mi aplicación, o cualquier otra persona puede operar desde su aplicación cualquier otra base de datos, cualquier otro archivo que se encuentre dentro de lo que es Windows Phone. El Data Context, visualícenlo así como un proxy, ¿ok? Que no es más que un objeto que va a representar a la base de datos del lado de la aplicación, ¿ok? El Data Context va a contener objetos de tabla, cada una de las cuales va a representar una tabla dentro de la base de datos. ¿Cómo es esto? Bueno, yo voy a tener clases, ¿ok? Dentro de estas clases yo voy a definir propiedades que van a ser análogas a lo que serían las columnas dentro de mis bases de datos, ¿ok? Cada una de estas clases que me van a representar a mí una entidad de la base de datos, un objeto de la base de datos, se conocen como objetos POCO, P-O-C-O, que no son más que Plain Object CLR, Plain Old CLR Objects, ¿ok? Estos son, traduciéndolo aquí al castellano, sería algo así como que objetos antiguos, objetos planos antiguos del CLR, ¿ok? Y esto lo que significa es que nos va a permitir a nosotros poder mantener clases sencillas que son independientes de, en este caso sería el framework, pero si nosotros tenemos otros lenguajes, como por ejemplo jQuery o de repente con HTML5, nosotros también vamos a poder utilizarlos, ya que son objetos que están divorciados, o son objetos genéricos que no están necesariamente asociados con un framework mucho más complejo de manejo. Ok, entonces recuerden entonces que cada entidad es un objeto de CLR que tiene atributos. Estos atributos o propiedades de cada una de estas clases determinan la estructura de la tabla o de las tablas dentro de la base de datos. ¿Ok? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de definir algo así como que yo defino mi estructura de base de datos en mis objetos POCO, ¿ok? Definiendo sus clases, definiendo sus métodos, definiendo cada una de las propiedades, ¿ok? Y luego yo voy a poder a través del Data Context obtener la información desde LINQ o a través de LINQ y llevarlo y representarlo dentro de mi aplicación a través de estos objetos. El runtime de LINQ to SQL les da a ustedes o nos otorga a nosotros como desarrolladores capacidades de mapeo relacional de los objetos que nos van a permitir aplicar o utilizar el LINQ, el lenguaje LINQ. ¿Okay? Recuerden que el LINQ es un lenguaje estructurado de búsqueda que nos permite comunicarnos con una base de datos relacional, que en teoría solamente va a hablar con Transact SQL. Y digo en teoría ¿por qué? Bueno, porque si nosotros le montamos sobre ese modelo de base de datos LINQ, ya no necesariamente esa base de datos va a estar hablando única y exclusivamente SQL, tomando en cuenta que quien se encarga de traducir es el runtime del LINQ. ¿Ok? Entonces nosotros no necesitamos manejar Transact SQL, de hecho no podemos en aplicaciones Windows Phone para poder manejar LINQ. Otra de las ventajas que ustedes deben de saber de trabajar con LINQ es que nosotros podemos definir nuestras propias consultas o nuestras consultas utilizando código administrado, le hace en este caso Visual Basic o C#. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto básicamente lo que hace es que LINQ mapea el modelo de objetos que nosotros definimos
con el framework a través de nuestras clases, bien sea en Visual Basic o C# a una base de datos relacional. Cuando ejecutamos la aplicación, LinkQ to SQL convierte las consultas que nosotros definimos, que nosotros las tenemos definidas, definidas en Visual Basic o definidas en C#, ojo con eso, él las convierte en Transact SQL, que es el lenguaje nativo que manejan nuestras bases de datos. Y luego va a enviar estas consultas a la base de datos. La base de datos se encarga de procesarla y devuelve un conjunto de resultados o el resultado de alguna operación de inserción o actualización, por ejemplo. Cuando la base de datos termina de realizar ese proceso que nosotros le hemos enviado, devuelve la información a LinkQ y LinkQ nuevamente la transforma de manera tal que nosotros desde nuestra aplicación la podamos entender o el framework pueda entender esa aplicación. Tienen que tomar en cuenta que LinkQ to SQL en Windows Phone, solo en Windows Phone, no admite directamente la ejecución de Transact SQL, es decir, yo no puedo mandar a ejecutar un procedimiento almacenado desde Windows Phone directamente con LinkQ to SQL. Si yo necesito hacer eso, yo tendría que colocar una capa adicional dentro de mi aplicación y colocar esas llamadas a procedimientos almacenados desde servicios web, o a través de WCF, de manera que yo pueda utilizar esas ventajas de base de datos. Sin embargo, cuando hacemos eso ya no estamos hablando de que son bases de datos locales, estamos hablando de que son bases de datos remotas y eso sale de lo que es el entorno de esta charla, este webcast. Tenemos que sacarnos el chip que nosotros manejamos con las aplicaciones tradicionales, que manejan bases de datos. ¿Por qué? Bueno, porque es un poquito bastante, como dicen por allí, diferente el manejo, ¿no? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que una base de datos local, Windows Phone, se ejecuta única y exclusivamente en el thread o en el proceso de la aplicación de Windows Phone. A diferencia de una base de datos modelo cliente-servidor como Microsoft SQL Server, donde SQL Server es un servicio que se está ejecutando de manera continua, esperando que cualquier aplicación le haga peticiones, Aquí no, aquí tenemos una base de datos, que no se va a ejecutar, véanlo como un archivo, como estos archivos que se manejan, archivos de base de datos de SQL Express, donde nosotros los colocamos y no necesitamos tener un motor de SQL Server ejecutándose, es igual a eso. También otra diferencia es que una base de datos local se puede acceder solo por la correspondiente aplicación de Windows Phone. Esto es lo que les comenté hace unos instantes, Cuando yo defino mi aplicación y mi aplicación define una base de datos, esa base de datos va a ser única y exclusivamente accedida por mi aplicación. No hay manera de que otra aplicación, así la haya hecho yo mismo, tenga acceso a la información que está allí. Todo esto porque se maneja a través del principio de almacenamiento aislado o isolated storage dentro de Windows Phone. Otro elemento es que una base de datos local, otra diferencia, una base de datos local no puede, solamente la podemos acceder nosotros con LinkQ to SQL. Transact SQL no es compatible, no hay forma de que nosotros hagamos un select asterisco from la tabla tal, no, eso no está soportado en Windows Phone y las bases de datos que nosotros estamos manejando con Windows Phone, bien sea 7.5, bien sea 8. Operaciones CRUD. ¿Qué son las operaciones CRUD? Bueno, como su nombre lo indica, eso es un acrónimo para Create, Retrieve, Update y Delete, para crear, obtener, actualizar y eliminar datos desde contra mi base de datos. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que para yo poder trabajar con LinkQ to SQL y base de datos en mis proyectos de Windows Phone 8, necesitamos utilizar
o importar los namespace que tienen listados allí en la lámina. System.data.linkQ, System.data.linkQmapping, Microsoft Phone.data.linkQ, Microsoft Phone Data LinkQ Mapping. ¿Okay? Nosotros necesitamos esos 4 namespace, bien sea con imports o bien sea con using, para poder preparar mis códigos, mis clases para utilizar todos los elementos. Tomen en cuenta que no necesitan referenciar si están trabajando para crear aplicaciones bajo Windows Phone 8. Ustedes no necesitan hacer ningún tipo de importar referencia, agregar referencia, necesitan agregar la referencia systemdata.linkQ. ¿Por qué? Porque ya eso lo hace directamente Visual Studio. ¿Ok? Ojo, solamente con proyectos para la plataforma Windows Phone 8. Para el resto de plataformas sí vamos a necesitar nosotros manejarlo y agregar esa referencia desde el explorador de soluciones. Perdón. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo segundo, es crear la base de datos o obtener el archivo que tiene nuestra base de datos. Aquí tienen el ejemplo en la lámina de los dos lenguajes Visual Basic y C Sharp. Mi amigo Moisés y mi amigo Jules, lo máximo que yo puedo hacer con C Sharp es eso que están viendo ustedes allí. ¿Ok? Código de PowerPoint. Todos los ejemplos van a ser en Visual Basic, pero créanme que todo eso también se puede hacer en C Sharp. ¿Ok? Entonces aquí tienen el modelo de aplicación de instrucciones de las dos plataformas, Visual Basic y C Sharp. ¿Ok? En ambos, lo primero que vamos a chequear es crear una variable, instanciar la variable hacia un archivo .sdf, que son las extensiones de los archivos que están dentro del ISOstore, ¿ok? Luego, a través de la propiedad database exit de esa variable que yo declaré anteriormente, yo chequeo si es falso. Si es falso, entonces yo lo que voy a hacer es crear mi base de datos. Aquí lo que necesito que tomen en cuenta, ahorita vamos a ver eso en un demo, es este señor. Este señor es el data context. ¿Ok? El data context lo tengo que definir yo en código. ¿Ok? Yo defino mi estructura a través de clases POCO, luego defino el data context y agrego esa estructura a ese data context. Y a partir de ese momento yo voy a tener en código, en runtime, al momento de ejecución, en tiempo de ejecución, la estructura de mi base de datos. ¿Ok? En el momento en que yo abro, yo acá estoy abriendo la base de datos, yo acá estoy abriendo la base de datos. En el momento que yo abro la base de datos, ¿ok? Se carga la estructura, más no los datos, se carga la estructura. Para yo cargar los datos necesito ejecutar instrucciones LinkQ to SQL. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá también en C Sharp. Ok, vean que es similar, lo único que, bueno, este señor es sensible a las mayúsculas, tenemos los puntos y comas que nosotros necesitamos colocarle al final de cada instrucción. La lectura. ¿Cómo obtengo yo datos? Sencillo. Aquí tienen ustedes una instrucción. Aquí tienen ustedes una instrucción, pero no sé si pueden ver el resaltado en amarillo. Aquí tienen ustedes una instrucción LinkQ, donde yo declaro una variable y le asigno el resultado de una lectura. ¿Ok? Aquí lo que le estoy diciendo es que dentro de este data context, vamos a cambiar esto un momentito. De este data context, basándonos en esta estructura, yo voy a seleccionar y lo voy a colocar acá. Eso es lo que estamos diciendo en esta instrucción. La siguiente línea lo que estoy haciendo es creando una colección. ¿Ok?
mediante la cual yo estoy colocando la información que yo leí o que yo tengo para ejecutarse acá en esta variable, ¿ok? Y la estoy colocando en una colección observable. ¿Por qué ahora con una colección de tipo observable? Bueno, porque es una de las tareas, y eso lo vamos a ver en el demo, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en Windows Phone es la posibilidad de que abandonen la aplicación en medio de un proceso de actualización o que yo haya cambiado los valores de un registro. Entonces, si por casualidad el usuario tocó el botón de buscar o el botón de inicio de Windows del teléfono de manera desprevenida, con eso nosotros lo que nos vamos a asegurarnos de que si la aplicación si se cierra la aplicación porque el usuario salió de la aplicación, o sea, está navegando hacia otra aplicación o hacia otro elemento dentro de Windows Phone, él va a grabar la información, ¿ok? El Observable Collection lo que hace es darme a mí la posibilidad de manejar dos eventos, ¿ok? El evento de cuando cuando cae el foco dentro de la aplicación o cuando la aplicación pasa a un segundo plano. ¿Ok? Porque bien sea porque apretaron alguno de los botones del teléfono o porque están ejecutando otra aplicación. Entonces, el Observable Collection, por eso es que lo estamos colocando la información dentro de un Observable Collection. Eso lo vamos a ver ahorita en código. Para insertar es sencillo, ¿no? Definimos este señor, este to-do item. Este to-do item es una clase poco. ¿Se acuerdan de lo que les he venido hablando de que nosotros definimos la estructura, ¿ok? De las tablas en clases, a través de clases. Bueno, este señor lo que hace es, esta clase, este objeto, lo que hace es darme la estructura a mí de una tabla. Allí dentro de esa clase, por supuesto, yo tengo propiedades que van a ser análogas a los campos o a las columnas dentro de la dentro de la tabla de la base de datos. ¿Ok? Y una vez que yo defino una variable igual a una estructura, a una clase, yo en ese momento, a partir de ese momento, yo puedo comenzar a operar mi variable y obtener cada una de las propiedades que están definidas dentro de dentro de las clases a las que me estoy refiriendo, ¿no? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una propiedad que se llama item name, que ha sido definida dentro de la clase toDoItem. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo es asignar el valor que el usuario escribió dentro de un text box. ¿Ok? Luego agregamos el registro a la colección Observable. ¿Ok? Y luego le vamos a decir a este señor que se va a persistir en la base de datos, ¿ok? A través del insert on submit. Que le estoy diciendo, mira, a este contexto, esta lista de datos, vas a insertar cuando se haga submit de la aplicación, este elemento que tenemos acá. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta instrucción. Ahora, nosotros lo que estamos diciéndole con esta instrucción es que se va a insertar cuando se haga submit. No se está haciendo submit. Si yo no tengo la precaución de manejar una colección observable donde yo mande a hacer el submit, ¿ok? Cuando el usuario deja la aplicación, esos datos no se van a almacenar. ¿Ok? Por eso tenemos nosotros que tener cuidado de que si no se llama el método submit changes, los datos no se almacenan en la base de datos. ¿Okay? Es decir, los datos los datos que estamos ingresando van a ser descartados. Entonces yo necesito siempre en algún momento de la aplicación hacer submit changes. No hay ningún problema en que al momento de yo ingresar haga el submit changes. O sea, por eso no hay problema. Yo puedo mandar a persistirlo directamente, solo que se va a ejecutar cada vez que yo esté agregando un registro, cada vez que yo esté actualizando un registro. Normalmente se sugiere que se manejen estos métodos y que les permitan a ustedes, estos métodos de la colección Observable, estos eventos,
de navegación hacia la aplicación y navegación fuera de la aplicación para poder hacer el submit change en el momento en que sea necesario. Modificar. Una vez que nosotros tenemos cargado el data context, lo único que tenemos que hacer es buscar el elemento modificar, y eso lo hacemos también a través de LINQ to SQL. ¿Ok? Yo estoy definiendo aquí una variable que se llama updateToDo, y acá defino yo, me disculpan el pulso, la instrucción LINQ to SQL. Ahí le estoy diciendo que me vas a obtener de todo items donde el todo item ID sea igual a esto. Esto también podemos nosotros cambiarlo, por supuesto, por una variable o por un elemento de interfaz de usuario, un text box, por ejemplo. Y así asegurarnos de que cuando el usuario está obteniendo un número de pasaporte, un número de identificación o cualquier otro elemento, hacerlo más genérico. ¿Ok? Y aquí no, ¿por qué? Bueno, porque aquí lo estamos quemando directamente en código contra el primer elemento. Una vez que yo hago eso, ya yo del lado de la variable voy a tener mi valor. Yo voy a tener mi registro y en ese momento yo puedo asignarle valores a los campos que yo necesite modificar dependiendo del proceso que nosotros estemos realizando. Fíjense que es similar, o sea, siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Aquí sí, este señor en C# es la B de var es en minúscula, tomen en cuenta eso. Fue un error de diccionario. Al igual que con el insert, hay que hacer la llamada al método submit change para hacer persistentes estos métodos dentro, hacer persistentes los datos que estamos modificando dentro de la base de datos. Eliminar, eliminar y modificar son muy similares, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque siempre estamos buscando, aquí pasó algo, ok, siempre estamos buscando el registro que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Aquí se cortó la instrucción de Visual Basic, ¿ok? Esta instrucción que tenemos acá lo que hace es eliminar el elemento de la colección Observable, ¿ok? ¿Por qué lo estamos eliminando de la colección Observable? Bueno, porque normalmente nosotros tenemos nuestros objetos enlazados a elementos visuales, ¿ok? Esto es un listbox o cualquier otro elemento que nosotros tengamos a bien definir con XAML que esté asociado con el data context con el cual estamos trabajando. Y para eliminarlo de la base de datos, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es ejecutar esta instrucción. Nombre de la base de datos, variable de base de datos, variable de clase, objeto clase, delete on submit y le pasamos el valor del elemento que nosotros deseamos eliminar. ¿Ok? Aquí, al igual que con el insert, el update, el delete, también se necesita llamar al método submit changes. Si nosotros no llamamos a ese método, lamentablemente los cambios que nosotros hayamos definido, se van a perder de mi aplicación. Vamos a irnos a la parte del demo. Ajá. Voy a compartir el escritorio en este momento. Por favor, Moisés.
Sí, Oscar, todo está correcto. Oscar, pero no te escuchamos. Se ve bien tu pantalla, pero no te escuchamos. Aló, ¿y ahora sí me escuchan? Bien, sí, ahora sí, todo está bien. Continúa. Ok, vamos a venir acá. Yo que voy a estar trabajando acá, bueno, para crear mi proyecto es sencillito, New Project. Vamos a seleccionar, como se lo dije, yo lo voy a hacer con Visual Basic. Esto igualmente funciona para C Sharp, igualmente funciona, sí, para C Sharp. Fíjense que nosotros vamos a estar trabajando con el Net Framework 4.5.1. También lo puedes trabajar con el Net Framework 4.5 solamente. Y vamos a definir una aplicación Windows Phone normal, una buena aplicación Windows Phone normal. ¿Qué hacemos? Sencillito. Una vez que nosotros tenemos mi aplicación, él me va a abrir esto acá, me va a colocar de esta forma, como me lo coloca invertido, me gusta trabajar más así. Y en ese momento tengo yo ya toda la infraestructura necesaria para trabajar mis aplicaciones Windows Phone, tomando en cuenta que hay una parte que voy a trabajar en XHTML y otra parte que voy a trabajar en código administrado, bien sea Visual Basic o C Sharp. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es agregar una clase. Yo ya la agregué, botón secundario, agregar una nueva clase, y en este caso yo la llamé DB. ¿Ok? Y en esta clase DB yo voy a colocar todo lo necesario, todos los elementos necesarios para definir la estructura de mi base de datos. ¿Ok? Lo primero que yo voy a estar trabajando van a ser los imports. Si no se ve bien, me avisan por favor. Systemdata.linkq. Luego el import system data link el mapping. Luego nos vamos con el component model. Y luego nos vamos con el collection object model. Ya tengo yo los namespace necesarios para trabajar dentro de mi objeto, dentro de mi clase. ¿Ok? Aquí en este momento yo voy a comenzar a trabajar. Fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer esto que está acá. Es un ejemplo sencillito, ¿ok? Donde yo lo que voy a ir agregando elementos a una lista de tareas. ¿Ok? Y los voy a ir agregando y estos elementos también yo los puedo eliminar. ¿Ok? Para eso, yo lo único que voy a necesitar hacer, no sé si se ve bien el código, también lo podemos colocar un poquito más grande. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacerlo así. Y nos venimos acá nos venimos con el public class. To-do item. Con esta clase vamos a implementar el iNotify Property Changes y el iNotify Property Changing. ¿Ok? Esto los tenemos, esta implementación la hacemos gracias a que estamos manejando, perdón, este namespace.
Fíjense, en C# no sucede esto, Visual Basic sí sucede. Me dice que ambas clases tienen que implementar unos eventos. Sencillamente lo que hago es Enter y él me los agrega. Y luego yo voy a venir aquí y voy a declarar private. Una propiedad item ID que va a ser integer y luego una propiedad que va a ser item name. Perdón, estos son unos métodos, unos miembros privados. Property to do item ID as integer get is set return item ID. Lo que estoy definiendo son las propiedades, la estructura de mi tabla. Ok, yo voy a tener una tabla que va a tener dos campos. Un campo que se va a llamar to do item ID y otro campo que se va a llamar item name. Ok, si yo voy a definir esos campos, por cada campo que yo tengo definido en mi tabla, yo voy a trabajar con una propiedad por cada uno de esos campos. Ok. Entonces estoy definiendo el método para leer el campo y ahora el método para asignar un valor. Aquí yo tengo que preguntar si ese campo, disculpen, M2, si ese campo es diferente del valor, pues necesito controlar en qué momento cambia o si cambia. Si este cambia, entonces yo le voy a mandar a que me notifique que la propiedad se está cambiando, es decir, comienza el proceso de cambio y le digo cuál va a ser la propiedad que va a estar cambiando. En este caso, este señor, ya vamos a venir para acá, to item ID, y luego le digo que la propiedad cambió. Vamos a ver algo acá. ¿Qué es lo que dice este señor? Este señor lo que me está diciendo a mí es que es un tipo y no puede ser utilizado. Ah, claro, es que no es el I. Luego me va a decir que no se ha definido, que no se ha declarado. Ya lo vamos a declarar. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí mi propiedad y luego vamos con la segunda propiedad, que es el item name. Property, item name, string, yo le digo el get, return, devuelvo mi método y luego voy a hacer prácticamente lo mismo que teníamos acá, solo que refiriéndome a la propiedad item name. La propiedad item name, la propiedad item name, y acá lo tenemos. Ahora, todavía tenemos unos detallitos por allí.
que son estos errores que nos está generando, ¿ok? Son errores que se me están generando porque no he definido los métodos que se van a estar ejecutando cuando la propiedad está a punto de ser cambiada y cuando la propiedad ha sido cambiada. Nos venimos para acá. Implements, Property Changes y el Changing. Vámonos primero con el Change. Vamos a colocarlo acá al final. Y aquí lo que vamos a hacer el nombre de la propiedad. Lo que mando es ejecutar el evento con la instrucción raise event. Yo lo que estoy definiendo es que se ejecute, que ocurra ese evento. Y es lo que estoy definiendo aquí. New property changing event args. Mando a ejecutar con el parámetro, el elemento que está invocando, y luego le digo, creo una instancia de los argumentos de property changing, ¿no? Y acá lo que voy a decirle es que esto va a ser con property name, y ya está. Y lo mismo vamos a hacer nosotros. Create sub con el property change. Perdón. Property name as a string. Denme un segundito. Property change no lo he definido. Private sub property change property name. Property change. Y acá lo que cambio es esto. Y ya dejó de aparecerme los errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de definir dos campos. ¿Ok? Dos elementos. To do item, item name, cada uno de los elementos estoy controlando el proceso de cambio de los valores. ¿Ok? Con el proceso de cambio lo hago a través de la interfaz iNotify Property Changes para que se dispare un evento después de que ha sido cambiado. Y también lo tengo aquí, iNotify Property Changes, disculpen el inglés, que se dispara o debería dispararse antes de cambiar el valor. ¿Ok? Entonces yo con eso ya tengo la posibilidad de saber si voy a cambiar o si no lo voy a cambiar. Un elemento importante, por ejemplo, es que cuando yo estoy cambiando un valor, antes de cambiarlo yo puedo validarlo. Yo puedo validarlo y chequear. ¿Y cómo sé que voy a validar? Bueno, recuérdense que yo tengo aquí el nombre de la propiedad. Si el nombre no puede exceder de 10 caracteres, yo puedo chequear la longitud del nombre y determinar si efectivamente coloco ese valor allí
o no lo coloco en esa propiedad. Por supuesto que si tomamos ese tema de que la longitud no sea mayor de 10 y escribo 11, ¿ok? Yo voy a poder denegar ese valor y decirle, epa, tú no puedes colocar esto aquí porque no puedes colocar 11 caracteres porque el máximo que acepta son 10. ¿Ok? Entonces eso es uno de los elementos que ustedes pueden trabajar aquí con el Property Change. El Property Change, ¿para qué lo puedo utilizar yo? Bueno, yo puedo utilizarlo de repente para manejar triggers y simular triggers, mandar a ejecutar un desencadenador. Mira, cuando yo marque un elemento que estoy vendiendo, automáticamente, después de que lo vendí, haz una tarea, envía un mensaje de texto, envía un correo, o sea, cualquier elemento, o si bajó del stock mínimo, entonces manda una alerta. ¿Ok? ¿Para qué? Para que después de que la propiedad cambió, yo chequeo su valor, la cantidad en existencia, si es menor que el stock mínimo, entonces yo envío una alerta o disparo una alarma. Eso es los elementos que ustedes, o algunos ejemplos que ustedes pudieran estar trabajando con estos dos eventos. Entonces lo importante es acá que siempre lo hacen antes, luego cambian el valor y luego deciden cambiarlo. ¿Ok? Antes de cambiarlo, asignan el valor y luego le dicen, mira, ya se asignó el valor. ¿Ok? Entonces, eso nosotros lo podemos hacer allí sin ningún tipo de problema. Ya tenemos todo casi listo, ¿no? Hay unos elementos que nosotros necesitamos chequear acá. ¿Ok? Y es que yo les dije que es una tabla. Acá no hemos definido, si bien hemos definido las propiedades, hay varios elementos que nosotros debemos definir. ¿Ok? Decirle, por ejemplo, a este campo, que es una columna, que es primary key. Vean cómo ya comienza a parecerse un poco más a lo que es base de datos. Luego le digo que va a ser autogenerada. Que estoy agregándole modificadores a la propiedad. Esto sí tiene que estar en mayúscula y minúscula. No puede ser nulo. Dos puntos igual false. Y luego le defino la propiedad autosync que me va a determinar en qué momento se va a sincronizar. ¿Ok? Yo le digo que este señor se sincronice. ¿Ok? Porque este autosync, ¿en qué momento lo utilizamos? Cuando estamos manejando bases de datos que tienen o campos que son primary key, son generados por la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, cada vez que tú generas un nuevo número, cada vez que tú hagas un insert. Aquí tenemos un error. Este señor acá es coma. ¿Ok? Y aquí ups, acá. Entonces ya teníamos nuestro modificador. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que estoy definiendo diciéndoles que esta propiedad es una columna. La vas a tratar como una columna que es primary key, que es autogenerada. El tipo de dato que va a manejar es entero no nulo, y va a ser identity. Puede ser nulo. No puede, en este caso le estoy negando la posibilidad de que sea nulo. Y luego estoy diciendo que va a autogenerar los números cada vez que él se hace un insert. Y lo mismo vamos a hacer aquí con la propiedad item name. Con la propiedad item name, vamos a colocar acá column. Más sencilla. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, ahí le estamos diciendo que va a poder ser nulo. Ya yo le estoy definiendo cuál es su tipo. ¿Ok?
Vamos a venirnos acá. Eso es lo que nosotros tenemos acá con nuestra, en nuestra clase. Esta clase que yo tengo acá es una clase POCO, un objeto plano, antiguo del framework. Yo le defino el to-do-item, pero para yo poder utilizarlo como una clase, tengo que definirlo como un objeto de base de datos, yo tengo que definirlo como table, ¿ok? Luego implemento estas dos propiedades, estas dos interfaces, defino acá cada uno de sus campos, ¿ok? Por tema de tiempo, yo lo que voy a hacer acá es, yo tengo todo definido por acá en código, yo tengo yo lo tengo definido acá, que es lo mismo que nosotros teníamos hecho en el código anteriormente. Vean que está todo igual, lo único que de repente cambian son algunos nombres, ¿ok? Y la ubicación de los miembros privados. Y que este señor, agregamos una variable adicional que es complete para saber si está o no está completa la tarea que nosotros tenemos. Dime. Te quedan 2 minutos, Chamo, para iniciar la ronda de preguntas. Dios. Gracias. ¿Y por qué tan rápido? Ok, vamos a ver, irnos acá. Yo previendo que me va a pasar eso, yo tengo aquí mi XHTML. Yo en mi XHTML tengo la información necesaria para mostrar esta interfaz que nosotros tenemos acá. Básicamente tengo mi stack panel que define el título, luego el grid, ¿ok? Donde tengo un listbox. Estos señores que tenemos aquí son un listbox, ¿ok? Que está asociado con el elemento to-do-items. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos acá, el elemento to-do-items. ¿Y qué hago yo en mi código? Sencillo. Lo primero que hago es, yo tengo mi data context por acá abajo. Mi data context, yo tengo aquí una variable shared, ¿ok? Una variable shared, tiene que ser shared para no necesariamente tener que instanciar la clase, ¿ok? Las variables shared son las static en C#. Tengo el connection string y luego lo que tengo es un retorno, un MyBase en el constructor. Le digo, mira, te vas a crear con este connection string, ¿ok? Este data context lo que hace es heredar, ¿ok? Del elemento data context, ¿ok? Del objeto data context del framework. Aquí voy yo a agregar tabla 2 as table of cualquier otra tabla que yo tenga definida, ¿ok? Ojo, cualquier otra tabla, tengo yo que definirla como la acabamos de hacer nosotros, o como la acaban de visualizar ustedes, que hice con la tabla to do items. Moisés, me va a tener que dar 5 minutos. ¿Ok? Entonces, en este momento estoy yo agregando todas las tablas que tengo definidas yo dentro de mi archivo DB a mi data context, que se llama to do data context. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo acá? Luego, desde mi código administrado, yo lo que voy a hacer es, desde el constructor, bueno, primero que nada tengo una variable declarada del tipo data context, vean que no la tengo inicializada, ¿ok? Y luego lo que le digo es, mira, genérate, instancia. Y este señor lo que va a venir es a ejecutar el constructor de la clase data context. ¿Qué hace? Va a ubicar este archivo
y lo va a preparar para poder ser utilizado a través de LINQ to SQL. Luego le digo cuál va a ser el data context de este formulario, en este caso de esta ventana. Y acá, otro elemento importante es que nosotros implementamos la propiedad iNotifyPropertyChanged. ¿Ok? Cuando implementamos esa interfaz, vean lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Nosotros lo que estamos definiendo es un evento PropertyChanged y lo que estoy mandando a ejecutar otra vez el evento, dependiendo de cuál es el elemento que está siendo cambiado. ¿Ok? En el momento en que yo inicializo este señor, ok, ahorita lo vamos a ejecutar paso a paso. Él comienza el proceso de carga de información. Ok. Oscar, disculpa, se nos terminó el tiempo. Si vas a hacer la ejecución para poder pasar a la ronda de preguntas, lo que pasa es que estamos justo a la hora y la próxima charla empieza en escasos 2 minutos. ¿Y quién va a dar la próxima charla? La Microsoft Student Partner, Juliet García. Ok, entonces yo lo que voy a hacer un paso a paso. Fíjense que acá nosotros tenemos, si quieren vayan escribiendo sus preguntas, porfa, mientras Juliet va haciendo pruebas por allá por su sala. Ok, voy paso a paso, vamos a irnos a la siguiente instrucción. Vean que él pasó aquí al To Do Data Context. Ok, luego le digo, le asigno al Data Context del formulario, el mismo, y dentro del appxaml, que es otro archivo que se genera cuando nosotros creamos nuestra base de datos, ok, yo lo que tengo que, perdón, este no es aquí, este es por acá, ya vamos a ubicar el evento onNavigated. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando navegamos hacia la aplicación, cuando nos vamos a la aplicación, yo lo que estoy haciendo acá es, fíjense, aquí donde yo estoy, ejecutando LINQ to SQL. Es decir, cuando cae el foco dentro de la aplicación, él va siempre a ejecutar este señor que está acá. ¿Ok? Luego llenamos la variable Observable Collection y luego le digo, ejecútame este método. El método base. Y ahí es cuando nosotros venimos, Dios, vamos a venirnos para acá para hacerlo más rápido. Y tenemos nuestros datos. ¿Ok? Este ejemplo se los voy a pasar yo a Moisés ahorita apenas termine la sesión para que Moisés le notifique desde dónde ustedes van a poder descargarlo. Lo bueno acá es que no necesitan ningún motor de base de datos para ustedes agregarlo. Entonces, poder correrlo. Fíjense cómo yo agrego, yo lo único que declaro es un nuevo elemento, ¿ok? Una variable del tipo toDoItem. De este toDoItem es la clase que yo creé. A partir de allí yo, en este caso le asigno los valores a la base, al elemento itemName, lo agrego a la colección y lo agrego a la base de datos local, ToDoDB. ¿Ok? Lo agrego a la base de datos local. Ahora, no he hecho ningún submit. Si yo vengo acá y yo detengo, vamos a agregar acá otro elemento. Y yo detengo la aplicación. Si yo me vengo para acá, vean que no he hecho nada. Yo le digo, ¿por qué? Porque no he hecho todavía el submit. ¿En qué momento yo hago el submit? En el momento en que yo hago esto, por ejemplo. ¿Se ve? Aquí está EDC. ¿En qué momento hago yo el submit? Cuando dejo la aplicación. Cuando se ejecuta el método onNavigated_from. ¿Ok? Aquí está la instrucción que me permite a mí enviar o persistir los cambios directamente en la base de datos. ¿Por qué yo tengo este señor acá? Bueno, básicamente
porque yo estoy sobreescribiendo el método onNavigatedFrom del formulario onNavigatedFrom. Dudas, jóvenes, me disculpan que no pude, me tardé mucho con la clase. Por favor, si tienen preguntas, Moisés. Ok, bueno, muchas gracias, Oscar. En este momento no hay ninguna pregunta por allí disponible. De igual forma, aprovechamos, muchachos. Dentro de poco vamos a estar iniciando la charla de geolocalización en Windows 8 y Windows Phone. La va a estar dictando la Microsoft Student Partner Venezuela, Juliet García. Si tienen algunos comentarios de cara al evento, pueden estarnos escribiendo a través del hashtag TMLATAN, y bueno, ya tendrán disponible, dentro de poco tendrán disponibles los videos del día de hoy a través de la página tecnomaratón.com/B2. Oscar, déjeme validar si hay algunas preguntas nuevamente. Por allí pregunta Claudia que si podrías proporcionarles un correo de contacto, Oscar. Sí, Claudia, cómo no. Puedes darme para venir acá, ¿dónde está contenido? Aquí, Oscar, ya Compartir. tengo acá el correo. Ok. Ok, excelente. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Muchachos, si no hay más ninguna pregunta, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Oscar, por el apoyo que nos brindaste y excelente charla. Gracias a ustedes. Que la sigan pasando bien y que sea un éxito el evento. Gracias. Aló, buenas tardes.